¿Cómo están? Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Verónica, Marisabel, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas. Buen Ya que día, ustedes... licenciada. Oh, Roxanita, de tanto tiempo te estoy escuchando. Bienvenida, Roxana, muchas gracias. A las 3 les pido su ayuda para que me puedan guiar y mencionar en qué parte de gastos públicos nos habíamos quedado o si habíamos terminado ya este tema. Licenciada, habíamos quedado en el 3.7, efectos económicos de la variación del gasto público. Gracias, Vero. Vamos admitiendo a los últimos compañeros. Ok. Para seguir adelante con este tema y concluirlo, debemos recordar de forma genérica qué son los gastos públicos. Cuando yo digo gastos públicos, ¿qué se les viene a la mente? Erogaciones que realiza el Estado por el pueblo, Lice. Ya, muy bien. No sé por qué me ha venido un déjà vu. Perdón, Josué. Siento que esto ya lo hemos repetido, pero bueno. Gracias, Josué. Tienes tu participación del día. Los gastos públicos para el Estado es un medio económico, es una salida de efectivo para que el Estado contrate los servicios públicos y así, mediante estos servicios públicos, se puedan satisfacer las necesidades públicas. Lo que dijo Josué está perfecto. Son erogaciones que realiza el Estado, erogaciones adineradas, por eso aquí el símbolo del dólar, que el Estado realiza para poder contratar estos servicios públicos y satisfacer las necesidades públicas. Lo que acabo de mencionar es básicamente la relación que existe, la relación directa de la satisfacción de las necesidades públicas. Pero el Estado también puede satisfacer las necesidades públicas de forma indirecta a través de los gastos públicos. ¿Alguien recuerda? Estas dos cosas quiero recordar. De forma indirecta. Sí, dicen. Sí, dicen. De manera indirecta, habíamos hablado que del efecto multiplicador del gasto público. Es decir, que mediante alguna obra, o sea, el Estado va a cubrir también las necesidades públicas, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Es decir, que si bien mediante esta obra va a adjudicarse una constructora, pero esta constructora a la vez va a contratar a personas, ¿no? Y de esa manera va a dinamizar la economía, aumentando que las personas tengan más empleo, que tengan más ingresos y pues cubran sus necesidades, pero ya de manera indirecta. Gracias, Vero, tienes tu participación de hoy. ¿Alguien más que quiera colaborar? Todavía estoy permitiendo ingresar al aula. Ok. Habiendo recordado estos dos aspectos sumamente importantes, continuamos con el avance de la materia. Tatiana, ¿puedes apagar tu audio? O yo te voy a silenciar. Ok.
Pero confirmamos, aquí quedamos en la diapositiva 19. Sí, licenciada. Ok, muy bueno, muy bien, muy bien. Ok. Aquí yo he aumentado algo el día de ayer. Y eso es lo que ustedes van a aumentar en sus casas, por favor, en relación al gasto público con la renta nacional. Ya. Cuando yo me refiero al Producto Interno Bruto, ahorita tenemos que recordar algunos aspectos generales, es la relación de qué. El Producto Interno Bruto podemos nosotros hallarlo de diferentes formas. Esta forma es la más sencilla, que es la sumatoria de todos los ingresos de la economía, más el consumo, más el gasto público, más los ingresos, más las importaciones, menos las exportaciones. Eso ustedes ya lo saben en economía general. Ahora, una vez recordado este aspecto, yo les digo, si el gasto público tiene una relación importante con la renta nacional, es decir, con los ingresos, su incremento o disminución va a influir en todas estas variables macroeconómicas. Entonces, fíjense ustedes que el Estado puede utilizar al gasto público como una herramienta que va a tener un efecto, ya sea directo o indirecto, en todas estas variables macroeconómicas. Pensemos solo en un incremento del gasto público. En un incremento. El Estado decide realizar mayores gastos públicos. ¿Qué efecto va a tener este incremento en todas estas variables que yo he mencionado? Como Verónica nos ha recordado, el gasto público tiene un efecto dinamizador en la economía, un efecto multiplicador. ¿A qué se refiere con eso? Que la economía va a producir más bienes y servicios. Si la economía, gracias al gasto público, produce más bienes y servicios, ¿qué sucede con todas estas variables? Analicemos, pensemos. ¿Van a aumentar o van a disminuir? Estamos hablando de la renta nacional, de los ingresos de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando del PIB, del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del ahorro de las familias y de la inversión también de las familias, de las empresas, del mismo Estado. ¿Qué sucede si se aumenta el gasto público? Perdón. Licenciada, una vez que el Estado decide gastar más, dependiendo del rubro en el que se concentre, esto puede generar que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas, pero además poder generar un ahorro si su ingreso aumenta. Muchas gracias, Roxanita. Gracias por tu intervención. Voy a tomar un punto importante que dijo Roxanita, que tal vez me estoy olvidando. Y tal vez está más adelante. Ojo con el tipo del gasto. Ojo con el tipo del gasto público. El Estado puede tener gastos productivos y gastos improductivos. ¿Qué quiere decir improductivo? Que no va a tener este efecto multiplicador. Entonces, en primer lugar, tiene que ser un gasto productivo. Como la Verónica nos ha dicho, el construir un tramo de carretera. Eso es un gasto productivo. Dinamiza la economía. Entonces, si el Estado decide incrementar sus gastos públicos que son productivos, van a tener un efecto directo con todas estas variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque mete más dinero en la economía, todos tienen acceso a trabajo.
Si tienes trabajo, vas a destinar una parte de tu ingreso al ahorro. Ahí estamos viendo que está incrementando el ahorro. Si tienes ya mucho ahorro, vas a empezar a invertir. Y todo esto sumado incrementa el Producto Nacional Bruto, el PIB. ¿Se entendió? Si yo en el examen, por ejemplo, les digo, ¿qué sucede si el Estado decide disminuir el gasto público? ¿Qué efectos tiene en la economía? ¿Qué me tendrían que decir ustedes? ¿Qué es lo que ha sucedido justo en plena pandemia, en el COVID? Se ha disminuido el presupuesto para todos los ítems, a excepción de salud. O sea, se ha disminuido el gasto público. ¿Qué ha sucedido en la economía? Ha habido una retracción económica. Muy bien, Josué, es una variable macroeconómica. Entonces ya tenemos que ir pensando cómo el Estado va jugando y va interviniendo en la economía mediante estas herramientas, y una de ellas es el gasto público. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Lice. Gracias, Josué. Sí, Lice. Ok. Ahora vamos a hacer una pequeña relación del gasto público versus el gasto privado, para que se nos quede claro de qué estamos hablando cuando decimos gasto público, ¿ok? Estos son los aspectos que vamos a tocar en cada variable. Vamos a tratar entonces gasto público versus gasto privado, ¿ok? ¿Quién es el sujeto del gasto? ¿Quién realiza la erogación de recursos, para que sea más claro? Cuando hablamos del gasto público, es el Estado el actor principal. Si hablamos de un gasto privado, son los particulares, nosotros, las empresas privadas. Limitación de la existencia del gasto. ¿A qué se refiere con esto? Es el efecto que tiene el gasto público en la economía. Si hablamos del gasto público, tiene un efecto perpetuo. ¿A qué se refiere el término perpetuo? ¿Alguien me ayuda? Este gasto tiene la característica de que no se extingue. Cualquier gasto puede extinguirse, pero este no. Muchas gracias, Roxanita. Quiere decir que tiene una incidencia presente y futura también, un efecto en la economía presente y futuro. Es decir, que tiene efectos económicos a corto plazo y largo plazo. En cambio, el gasto privado, su efecto se limita al presente, es decir, es perecedero. ¿Cuál es la finalidad, el objeto del gasto? Ya estamos en el tercer aspecto. Si hablamos del gasto público, nosotros sabemos que el Estado existe para el bien común, es decir, para satisfacer las necesidades públicas o colectivas, como están acá, que es un sinónimo nada más. La satisfacción de las necesidades sociales de todos nosotros no son valuables, son inmateriales. Si hablamos, por ejemplo, de la defensa exterior, es una necesidad que el Estado debe satisfacer, que es invaluable para nosotros. En cambio, si hablamos del gasto privado, ¿cuál es la finalidad? Es satisfacer las necesidades particulares. Si hablamos de una empresa privada, su objetivo final es lucrativo, es decir, generar recursos. En cambio, el Estado no. Su fin último no es lucrativo. Su fin último es el bienestar común. Y si nosotros quisiéramos monetizar el bienestar común, no podríamos hacerlo. Es como si ustedes me preguntan, Isa, ¿cómo estás? Bien. Ese bien, ¿cuánto vale monetariamente? No puedes definirlo. Entonces, no sé si se está logrando entender esta parte.
Ok, ¿de dónde provienen los recursos? Para que el Estado pueda erogar dinero, tiene que sacar de algún lado, ¿verdad? ¿De dónde provienen esos recursos del Estado? De los impuestos que pagan. Puede ser, muy bien, de los tributos. Vamos a hablar de forma genérica y Roxanita nos mencionó uno, que son los impuestos. Ok, gracias Roxanita. Entonces, el Estado, como tiene un poder legítimo, puede cobrar coactivamente los tributos y los tributos son ingresos. Y de ahí provienen los recursos para realizar el gasto público. Si hablamos ahora del gasto privado, ¿de dónde provienen los recursos? Las empresas privadas, las empresas unipersonales, nosotros carecemos de instrumentos legales para cobrar a la sociedad cualquier tipo de... Perdón chicos, me desconectó, mi bebé también está enfermo, hay como un tipo de pandemia, o tal vez el viaje me ha afectado y he traído un virus a mi casa que los he contagiado a todos. A ver, perdón, me desconecté. Los recursos, cuando hablamos de gasto privado, las empresas privadas no tienen ese poder legítimo para cobrar a la sociedad cualquier tipo de imposición monetaria. Entonces, los privados carecen de instrumentos legales para obtener ingresos a partir de la sociedad, que es diferente si hablamos del Estado. Si hablamos de relaciones entre ingresos y gastos, fíjense que para el Estado los ingresos van a estar en función al gasto público. Y de diferente forma, para el empresario privado, para la sociedad en sí, sus gastos van a estar en función a sus ingresos. Y es obvio, si a ustedes les dan 10 pesos para ir a la universidad, ustedes lo que van a hacer es administrar esos 10 pesos, que son sus ingresos, y realizar sus gastos en función a ello. En cambio, el Estado piensa de diferente forma. El Estado lo que hace es verificar qué necesidad tiene la población. Todo eso se materializa en gasto. Entonces, el Estado tiene que ver de dónde va a obtener los ingresos para realizar esos gastos. Entonces, el Estado primero conoce la necesidad, que se traduce en gasto público, y en función a eso procura obtener sus ingresos. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? La dependencia del ingreso y el gasto. Está claro eso. Gracias, Roxana. Ok. Para que el gasto sea legítimo, hemos hablado de legítimo. Cuando me refiero a legítimo, me refiero que está conforme a la ley. El gasto público, para ser legítimo, tiene que ser aprobado mediante una ley del presupuesto general del Estado. Si hablamos del gasto privado, el empresario privado, por ejemplo, tiene la libertad de hacer los gastos que a él le plazcan. No hay una necesidad de aprobar este gasto mediante ley. Pero las empresas, las corporaciones, sí hacen sus presupuestos anuales. Sí existe un presupuesto anual. Pero hay una libertad de poder ajustar esos presupuestos, una holgura, una flexibilidad mayor que si hablamos del Estado. Okay. Entonces, esas son unas cuantas diferencias en relación al gasto público versus el gasto privado.
Para finalizar, vamos a tocar la clasificación del gasto público y vamos a entrar rapidito a los recursos públicos que ya ustedes lo tienen en el Classroom. Ok. Hay muchas, de acuerdo a la teoría, hay muchos tipos de clasificación del gasto público. Esta no es la única, la que ustedes van a ver. Si ustedes tocan diferente tipo de bibliografía, van a encontrar diferente tipo de clasificación. La clasificación que está propuesta acá es en función al libro base que ustedes tienen también en el Classroom. Y es una clasificación sumamente sencilla. Iniciemos entonces. El gasto público se puede clasificar de acuerdo a estos criterios: instrumento de pago, lugar, concepto, recurrencia, criterio administrativo y vamos a ver un criterio económico para finalizar. De acuerdo al instrumento de pago, el gasto público puede ser en especie o puede ser en moneda. ¿Qué gasto público en especie conocen ustedes? Perdón, voy a tomar un poco de agua hasta que estén pensando. Ok, mil disculpas, me viene un ataque de tos. ¿Qué gasto público en especie conocen ustedes? La subvención al costo de la gasolina y el diésel, licenciada. Muchas gracias, Roxanita, muy buen aporte, la verdad. Correcto. El Estado, en algunos casos, nos regala ciertos insumos. Este es uno de ellos, es la gasolina. También la harina. No toda la harina que nosotros consumimos es de producción nacional. Nosotros también importamos harina y importamos a diferentes precios, pero el Estado, ¿qué hace? Se lo come. Si es que la harina ha subido, se lo come y nos vende al mismo precio que nos ha ofrecido desde un comienzo. ¿Esto para qué lo hace? Para regular el precio del pan en nuestro mercado interno, porque si no los panaderos nos cobrarían lo que quisieran, ¿no? Entonces estamos viendo que el Estado puede realizar ciertos gastos en especie y de los gastos en moneda, bueno, de eso no hay mucho que explicar, la verdad. En función al lugar donde se realiza el gasto puede ser interno o el gasto también puede ser externo. Si nosotros tenemos que pagar una deuda al Fondo Monetario Internacional, entonces probablemente vamos a hacer una erogación de recursos de forma externa. De acuerdo al concepto, gastos personales y gastos reales. Los gastos personales se refieren básicamente a esa erogación de recursos por personal público, todas las personas que trabajan en las entidades públicas. Los gastos reales se refieren a la adquisición de bienes y estamos hablando aquí de inversión. En función a la recurrencia del gasto, seguimos hablando de clasificación del gasto público. Si hablamos de recurrencia, estamos hablando de frecuencia. Si todo el tiempo se realizan los mismos gastos, son gastos ordinarios. Si el gasto se realizó una sola vez, por ejemplo, en una ocasión que no se ha previsto, son gastos extraordinarios. En función al criterio administrativo. Clasifica los gastos en función a qué órgano realiza la erogación de recursos y su destino. ¿A qué órgano de gobierno me refiero, no? Cuidado que estén pensando otra cosa. Ok. Ahora vamos a hablar la clasificación del gasto público en función al criterio económico. Todos estos tienen un criterio económico para clasificar los gastos públicos. Fíjense, el primero está referido a gastos de capital o inversión. Si hablamos de gastos de capital o inversión, estamos hablando de un incremento del patrimonio público.
Este tipo de gastos se refiere a la compra de bienes, puede ser a la inversión en obras o también a la compra de industrias claves dentro del sector. ¿A qué me refiero con la compra de industrias claves? Por ejemplo, me refiero a la nacionalización de empresas privadas. Entonces, si el Estado decide nacional o una empresa privada, está incrementando su patrimonio público y en ese momento se están realizando gastos de capital. Los gastos de funcionamiento u operación, estos gastos no incrementan el patrimonio público, pero son necesarios para el correcto funcionamiento del Estado. Si el Estado no realizaría este tipo de gastos, no podría operar. Son gastos necesarios, pero que no significa un incremento en el patrimonio nacional. La segunda clasificación, de acuerdo al criterio económico, vamos a hablar de gastos con contrapartida y gastos sin contrapartida. Cuando hablamos de gastos con contrapartida, estamos hablando de que esperamos algo a cambio de ese gasto que realiza el Estado. ¿Qué es ese algo? Es básicamente la compra de un servicio o la compra de un bien. Entonces, estos gastos con contrapartida es a cambio de la erogación de recursos, el Estado contrata un servicio o compra un bien. Los gastos sin contrapartida, no esperamos a cambio un bien y tampoco esperamos la contratación de un servicio. Por ejemplo, la donación, la subvención, el subsidio, son gastos que no se espera una devolución. Más aún, el Estado está regalando, está subvencionando, está haciendo un subsidio. Tercera y última clasificación, los gastos productivos versus gastos improductivos. De esto ya hemos hablado. ¿Alguien me puede recordar? Al iniciar la clase hemos tocado estos dos tipos de gastos. Yo les hablaba, ¿no? Depende del tipo de gasto para que pueda dinamizarse la economía. Y ahí hemos hablado de gastos productivos y gastos improductivos. Los gastos improductivos no van a acelerar la economía, no va a haber un efecto multiplicador. ¿Qué tipos de gastos improductivos nosotros conocemos? Por ejemplo, los gastos que se realizan en la compra de armamento, los gastos que se realizan por pago de sueldos y salarios al sector de la policía, de los militares. Todos estos gastos que están relacionados básicamente, entre comillas voy a colocar, a la guerra, porque la guerra empobrece un país, son gastos improductivos, para que se acuerden. Y los gastos productivos son esos gastos que sí van a elevar la economía, van a incrementar el Producto Interno Bruto, van a incrementar el ahorro, la inversión y todas esas variables macroeconómicas que hemos visto anteriormente. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Dices entendido. Gracias, Josué. Ya les iba a colgar. Ya, ok, chicos. Muy bien. Ahora vamos a tratar sobre el crecimiento de los gastos públicos. ¿Por qué tratamos sobre el crecimiento de los gastos públicos? Si yo hago una gráfica sumamente sencilla en relación
tiempo y dinero, el gasto público no es así. No. ¿A qué me refiero con no es así? Fíjense que el nivel monetario del gasto público para esta gráfica es constante en relación al tiempo. Pero eso no sucede. ¿Qué sucede? El gasto público tiene una tendencia básicamente alcista, es decir, que en función al tiempo el gasto público se incrementa. ¿Y por qué sucede esto? Pueden ser por causas aparentes, por causas relativas o por causas reales. ¿A qué se refiere por causas aparentes? Por variaciones en el valor de la moneda, pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros nos encontramos en un tipo de régimen de cambio fijo. Entonces, no hay mucho problema en relación a ello. Pero si nos encontraríamos en un tipo de cambio variable, analicemos esta parte porque podemos cambiar de régimen. Eso no quiere decir que siempre vamos a estar en un régimen fijo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se incrementa el tipo de cambio? Supongamos, nosotros cambiamos $1 a 6,96 bolivianos y ahora el tipo de cambio ha subido a 7 bolivianos el dólar. ¿Qué ha sucedido acá? Ha habido un incremento del tipo de cambio, Isa. Ah, ya, qué bien. Y estoy pagando más bolivianos por la misma cantidad de dólares. Estoy pagando 7 bolivianos por $1. ¿Me está costando más caro o más barato el dólar? Más caro. Más caro. Entonces, en este caso, se está perdiendo el poder adquisitivo. Tengo que erogar más bolivianitos para comprar la misma cantidad de dólares. Si existe una pérdida del poder adquisitivo, para poder traer, por ejemplo, cualquier tipo de producto del exterior, yo voy a tener que erogar más recursos. Entonces, se va a incrementar mi gasto público. ¿Estamos? Sí, licenciada. Muy bien. Segundo, evolución de las reglas presupuestarias. Seguramente, la verdad desconozco, en el gobierno del GONI, cuando hacían su presupuesto, seguramente eran mucho más estrictos de lo que son ahora. ¿Y por qué? Porque cuando no conoces te pones mucho más rudo. Ahora, en cambio, hay una cierta flexibilidad en relación al presupuesto. ¿Por qué, Isa? Porque, bueno, pues el gobierno ha decidido formar gobiernos departamentales autónomos que se manejen solitos. ¿Y a qué se refiere con que se manejen solitos? ¿Que son loquitos? No. Cada gobierno departamental autónomo tiene sus recursos y ellos deciden cómo gastar. Entonces hay una flexibilización en las reglas presupuestarias. Si tú tienes esa flexibilización, entonces tú vas a ver las necesidades con mayor cercanía a tu población. Si ves que hay más necesidades, es lógico que vas a gastar más. Entonces, estamos viendo que la evolución de las reglas presupuestarias también han ocasionado un incremento en los gastos públicos en relación al tiempo. Nos referimos todo el tiempo a esta gráfica chistosa que yo he hecho al iniciar esta diapositiva. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, denme un momento, por favor.
Hola, hola, gracias por la espera. Ay. Ok, muy bien. Estamos hablando sobre las razones por las cuales se incrementa el gasto público. Hemos visto el primer punto, que son las causas aparentes. Ahora vamos a hablar de causas relativas. ¿Qué sucede si se incrementa la cantidad de la población? Les pregunto a ustedes. Si hay más gente, es lógico que el Estado realice, por ejemplo, gastos relacionados a la sanidad. Si antes vacunaba 10,000 niños, ahora nacen 20,000 niños, entonces va a necesitar comprar más vacunas, porque las vacunas también se subvencionan. Yo, la verdad, no he pagado por ningún tipo de vacuna hasta los 7 años, creo que si no estoy mal, que es por la hepatitis. Pero estamos viendo que solo analizando una sola variable, que son las vacunas, el Estado va a realizar mayores gastos. Entonces, estas causas relativas se refieren a eso, al incremento de la población, al incremento de la producción y de la renta nacional. Causas reales. Y último punto. Los gastos militares, que ya hemos hablado que son gastos improductivos, son gastos que en relación al tiempo aumentan. ¿Por qué? Porque existe pues una cierta fricción del Estado plurinacional de Bolivia con sus familiares que están alrededor, por ejemplo, con Chile. Seguramente en la frontera de Chile hay mayor control que en la frontera de Argentina. Entonces el Estado tiende a gastar más en relación a defensa exterior, por ejemplo. Va a poner más personal para que puedan vigilar la frontera, va a poner más armamento, con eso va a poner más, por ejemplo, la ropa que utilizan los militares. Entonces, son varias variables que se van acumulando y esto se traduce en incremento de gastos militares. Expansión de actividades del Estado. Nosotros hemos visto que el Estado antes se dedicaba a hacer lo suyo nomás, pero de a poco se ha ido introduciendo en la economía. ¿A qué se refiere con eso? Ha empezado ya a comportarse, mejor dicho, como empresario privado. Cuando ha nacionalizado Entel, ha entrado en un mercado de competencia. Entonces, el Estado, al incrementar sus actividades, también incrementa sus gastos. El incremento de los costos, eso ya se va relacionado a la inflación. Si existe inflación dentro de una economía, pues es evidente que se realicen mayores gastos. Burocracia y presión política. No nos olvidemos que el Estado y la jerarquía de las empresas públicas es pues piramidal hasta el cielo. Entonces, para un cargo hay 5 gatos. Entonces, estamos viendo que el Estado también incrementa sus gastos públicos relacionados al personal administrativo. La presión política, pues, se refiere a que, bueno, por ejemplo, ahora el movimiento al socialismo no gobierna al 100%, tiene por ahí un 20, un 30% del otro partido y pues le genera cierta presión política. Esta presión política también ocasiona que se incrementen los gastos públicos. ¿Por qué? Pues para dar una buena impresión a la población y también disminuir un poco esta presión que es del lado contrario. Entonces, estamos viendo ciertas causas que ocasionan el crecimiento de los gastos públicos, aparentes, relativas y reales. Con esto, nosotros hemos acabado el tema número 3 y vamos a entrar
rapidito al tema número 4, que ustedes lo tienen ya en el Classroom. Permítame compartir. No. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Gracias, Vero. Muy bien. El tema número 4 se refiere a recursos del Estado. Cuando hemos hablado sobre finanzas públicas, campo de estudio de las finanzas públicas, variables sobre las que trata las finanzas públicas, la verdad no sé cómo se acuerden, cualquiera es válido. Hemos visto que las finanzas públicas trata básicamente sobre estas 4 variables importantes. Hemos hablado ya sobre el gasto público. Hemos tocado un poco de necesidades públicas y ahora vamos a hablar sobre recursos públicos. Entonces, estamos viendo que el recurso público es un campo de estudio de las finanzas públicas. Definamos un poco a qué se refiere con recurso público. Si hablamos de recurso, inmediatamente ustedes tienen que pensar que es ingreso. ¿Ingreso de qué? Ingresos monetarios. Entonces, recurso, ingresos monetarios. Si es público, ya estamos hablando del Estado. Y hemos hablado que el chancho del Estado es el Tesoro General de la Nación. Entonces, el recurso público es todo ingreso al Tesoro General de la Nación, sea cual fuere el concepto. Entonces, todo lo que ingresa al chancho del Estado es recurso público. ¿Qué finalidad tienen los recursos públicos? ¿Qué finalidad? Los recursos públicos, yo voy a responder aquí arriba, su finalidad es respaldar el gasto público. ¿A qué se refiere con respaldar el gasto público? Es decir, es el dinero que se va a usar para contratar los servicios públicos, dicho de otra forma. Entonces, la finalidad del recurso público es respaldar el gasto público. ¿Qué representa? Es una herramienta estatal mediante la cual el Estado interviene en la economía. Entonces, estamos viendo el fin último del recurso público es respaldar al gasto público. ¿Y qué representa? Es una herramienta del Estado mediante el cual este interviene en la economía. Más adelante vamos a ver cómo a través de los recursos públicos el Estado interviene en la economía. Vamos a verlo esto más adelante.
Hasta este momento, lo único que quiero que ustedes sepan es que es una herramienta mediante el cual el Estado interviene en la economía. ¿Hasta aquí alguna duda? Está claro, licenciada. Ok, yo les aclaro que todas las diapositivas yo no les voy a pasar con todo el garabato que realizamos en la clase, ¿no? Las diapositivas que ustedes tienen son diapositivas limpias. Ok. Nos tenemos que preguntar de dónde provienen esos recursos que obtiene el Tesoro General de la Nación, porque nosotros ya sabemos que los recursos públicos es todo ingreso al Tesoro General de la Nación, sea cual fuere su finalidad. Entonces, ¿de dónde provienen estos recursos del Estado o recursos públicos? Esta RE significa recursos del Estado, ¿ok? Que también se denomina recursos públicos, es lo mismo. A medida que ha pasado el tiempo, el sistema tributario se ha ido también desarrollando, porque en la antigüedad no había un sistema tributario, nadie pagaba tributos. Lo que se pagaba es básicamente regalías. ¿A qué se refiere con regalías? Se pagaba por el uso de las tierras, por el uso de las minas. Recién con el Imperio Romano, el sistema tributario se ha ido consolidando de a poco. Entonces, en Roma sí ha sido el primer lugar donde se ha cobrado el tributo. Ya en la Edad Media se pagaba, además de regalías, es decir, por el uso de tierras, por el uso de minas, también se pagaban tasas. Y las tasas básicamente estaban relacionadas a, por ejemplo, tú tienes que pagar una tasa por cruzar este puente, que en realidad es un peaje. Tienes que pagar esta tasa por vender tu producto acá. Entonces, ya se estaba empezando a desarrollar un poco más el sistema tributario. Ahora, en la actualidad, nosotros, si hablamos de nosotros como el Estado, obtenemos los recursos de diferentes formas. Vamos a analizar la primera, que es en relación a la fuente. La segunda es en relación al destino de los recursos. Perdón, ahí por la tos. Perdón. Si analizamos cómo el Estado obtiene recursos en relación a la fuente, si me refiero a fuente, ¿a qué me estoy refiriendo? No hablamos de una fuente de agua, ¿no? Al origen de los recursos. Muy bien, gracias, Roxana. Entonces, el origen. Entonces, la primera clasificación es en relación al origen de los recursos. La segunda clasificación, lo dice su propio nombre, destino. ¿A dónde van a ir los recursos del Estado? Si hablamos de origen de recursos, vamos a hablar de recursos originarios y de recursos derivados. Si hablamos de recursos originarios, estamos hablando que el Estado genera sus propios recursos económicos. ¿Cómo el Estado genera sus propios recursos económicos? A través de empresas estatales. Entonces, el Estado obtiene recursos originarios a través de empresas estatales. Ejemplo de una empresa estatal, YPFB, por ejemplo. YPFB es una empresa estatal.
Cuando realiza sus estados financieros, cierra, mejor dicho, sus estados financieros, en uno de sus estados financieros, que es el estado de resultados, va a ser una relación de ingresos versus gastos. Producto de ello va a tener un resultado de la gestión, que puede ser positivo o negativo. Si hablamos de un resultado positivo, estamos hablando de una utilidad de la gestión. Entonces, estamos viendo que el Estado está generando recursos a través de fuente propia, a través de empresas estatales. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Ok. Los recursos derivados ya vienen a través de los tributos. Los tributos son contribuciones que nosotros realizamos al Estado por X o Z objetivo. ¿A qué me refiero por X o Z? En función a cada tributo vamos a analizar el objeto del mismo. Entonces, estamos viendo que el Estado puede obtener recursos de fuente propia o mediante contribución. La contribución se realiza a través de los tributos y la fuente propia a través de las empresas estatales. ¿Está claro? Yo puedo abordar una pregunta de diferentes puntos de vista, no de un mismo punto de vista. ¿Está claro? Ok. Destino de los recursos. ¿Hacia dónde van nuestros recursos? Pero Isa, tú me has dicho que van a respaldar los gastos públicos. Sí. Ahora, los gastos públicos también pueden ser ordinarios y pueden ser extraordinarios. Isa, estamos en el tema 4 de recursos del Estado. Sí, está claro. Pero los recursos del Estado también se clasifican en función al destino de estos recursos. Entonces, si hablamos de ingresos ordinarios, estos van a ir a cubrir, a respaldar gastos ordinarios también. Y si hablamos de ingresos extraordinarios, van a ir a respaldar gastos extraordinarios. ¿Estamos? Sí, licenciada. Entonces, estamos viendo dos diferentes tipos de clasificación. Uno, que está relacionado al origen de los recursos públicos, y el segundo, en función al destino de los recursos públicos. Ok. Ahora, vamos a ver una clasificación mucho más detallada de los recursos del Estado. Y fíjense cuánto trabajito tenemos. El Estado obtiene recursos de diferentes formas. Y vamos a tratar todas las formas en este tema. Este es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver hacia adelante. Vamos a empezar a ver los recursos patrimoniales o de dominio. Esa es la primera fuente de recursos que obtiene el Estado. Recursos patrimoniales o de dominio. Recursos de empresas estatales. Recursos gratuitos. Recursos tributarios, lo que nosotros ya estamos empapados. Recursos por sanciones patrimoniales, recursos monetarios y recursos de crédito público. Entonces, estamos viendo 7 fuentes diferentes de recursos del Estado. Empecemos con la primera, que son los recursos patrimoniales o de dominio. Estas pueden ser públicas o privadas. Empecemos con la primera. Cuando hablamos de dominio, ¿qué se les viene a la mente? En una relación siempre te preguntan, ¿no? ¿Quién domina a quién? Entonces, estamos hablando de control.
Cuando hablamos de dominio, hablamos de control patrimonial. Si estamos hablando de dominio público, ¿quién tiene el control? El Estado. Muy bien. Ok, perfecto. Estamos hablando entonces de recursos patrimoniales o de dominio. Vamos a hablar el primerito. Bienes de dominio público. ¿Quién tiene el control? El Estado. Entonces, son bienes que podemos usar todos nosotros, pero están administrados por el Estado. A ver, ¿cómo qué? Si yo me voy a la plaza 14 de septiembre, la que está cerca al correo, ¿alguien me puede impedir el acceso? Yo quiero ver el cóndor del centro, quiero alimentar a las palomas. ¿Alguien me puede impedir el acceso? No, no, Lisa. No, entonces podemos usar toda la sociedad sin discriminación. Pero ¿quién lo administra? Cuando me refiero a quién lo administra, me estoy refiriendo pues a quién lo limpia, quién lo mantiene, quién hace mantenimiento del cóndor del centro, quién limpia las fuentes, quién limpia las cacas de las palomas. A eso me refiero cuando quién lo administra. ¿Quién lo administra? El Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes de dominio público. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Ok. Estos bienes de dominio público no son enajenables. Y ahora, Isa, ¿por qué vienes a hablar idioma alienígena? No es idioma alienígena, son términos legales que nosotros tenemos que familiarizarnos poco a poco. No son enajenables. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo ceder esa plaza 14 de septiembre a un empresario privado y decirle, ya, haz tu negocio aquí. Entonces, tiene que mantenerse bajo el dominio del Estado. No son enajenables. Yo no puedo ceder este bien para que lo administre otra empresa, por así decirlo. Estos bienes pueden surgir por motivos naturales o artificiales. A ver, los naturales son pues como el Parque Tunari, nadie lo ha hecho. Los artificiales es el ejemplo que les estoy dando, la Plaza 14 de septiembre, que necesariamente ha tenido que intervenir la mano del hombre para poder crear esta Plaza 14 de septiembre. Si yo voy a la Plaza 14 de septiembre, ¿me cobran? Les pregunto. No, licenciada, no cobra. Entonces es gratuito. La gran mayoría de los bienes de dominio público son gratuitos, la gran mayoría. Pero en algunos casos sí se puede exigir un pago mínimo por el acceso a la visita. En algunos parques, creo que en el acceso a la represa de Coraní me han cobrado. Ahora no sé si me han timado y los comunarios ahí me han cobrado por cara de gil, pero en algunos casos sí se cobra un acceso. Estás visitando el parque, ya, para mantenimiento, para limpieza, te dicen, ¿no ve? Entonces te cobran el acceso a la visita. Pero si estamos hablando de recursos del Estado, nos enfocaremos de nuevo. Estamos hablando de cómo el Estado obtiene dinero. Esta fuente de dinero, que son los bienes de dominio público, es una fuente de poca importancia. ¿Por qué es de poca importancia, Isa? Porque no retribuye grandes cantidades de dinero, sino bajas. ¿Por qué? Porque en su mayoría son gratuitos. Entonces tiene poca importancia cuantitativa. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok. Para que nos enfoquemos en la palmera, seguimos hablando de
la primera distribución de los recursos del Estado. Seguimos hablando de recursos patrimoniales o de dominio. Ya hemos visto los de dominio público. ¿Qué hemos dicho de los de dominio público? Que no son enajenables, una gran mayoría son gratuitos, por tanto tienen poca importancia cuantitativa. Eso es lo más relevante. Ya. Ahora vamos a hablar de dominio privado. Este de acá. Ok. Estamos hablando de bienes del Estado. Son del Estado. Pero el Estado puede cederlo para que sea administrado por un tercero, que es un privado. Entonces, estos sí son enajenables. Se puede ceder el control, el derecho de propiedad. Pero esto es prescriptible. ¿A qué se refiere con eso? Que es solo por un tiempo. Los ingresos que provienen a través de estos bienes de dominio privado se pueden clasificar de la siguiente forma: renta de propiedad inmobiliaria y renta de propiedad mobiliaria. Cuando se refiere a inmobiliaria, se refiere, por ejemplo, a terrenos. Terrenos. ¿Qué tipo de terrenos? Por ejemplo, las minas. Las minas son explotadas por empresas privadas. Estas empresas privadas tienen que hacer un cierto tipo de trámite para que se les otorgue el derecho de propiedad. Estas minas, estos terrenos son del Estado y el Estado les va a cobrar un alquiler, una renta, por explotación de estas minas. ¿Se entendió? ¿O damos Sí, por no sé. avanzado? Gracias, José. Sí, Lisa, se entendió. Ok. El segundo tipo de ingreso de estos bienes que son de dominio privado. Seguimos hablando de alquiler, renta de propiedad mobiliaria. Cuando se refiere a mobiliaria, quiere decir que se puede mover. ¿Qué se puede mover, Isa? Por ejemplo, las acciones. El Estado puede actuar como inversionista. Se compra acciones. Si yo tengo acciones de una empresa, ¿tengo derecho a qué cosa? A dividendos, licenciada. Gracias, Roxanita. A dividendos. Perfecto. Entonces, la renta que obtiene el Estado por ser inversionista de algún tipo de empresas son los dividendos. Ejemplo, Endecorani. Endecorani es una sociedad anónima. Es una empresa privada, pero tiene como accionista mayoritario al Estado. Entonces, el Estado es un inversionista de Endecorani y el Estado obtiene una renta a través de los dividendos. Muy bien. El Estado también puede ser prestamista. Puede otorgar recursos. ¿Cuál sería la renta en este caso? Los intereses. Entonces, el Estado también puede fungir como prestamista. Te puede ayudar a salvar tu empresa. Si tu empresa es muy importante en el rubro, el Estado interviene y te ayuda a salvar la empresa. Entonces, te otorga recursos a cambio de ¿qué? De una renta que son los intereses. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Ok, chicos, vamos a quedarnos ahí porque ya mi gargantita ya no da. Muy bien, nos vemos el día jueves si no tienen ninguna duda y espero que ya no toser en medio de la clase. Mil disculpas por eso. Le hice una consulta. 2 si quieres, Josué, dime.
La empresa BOA sigue siendo patrimonio del Estado, Lice. BOA creo que está constituida también como sociedad anónima, si no estoy mal. Entonces, es de la misma forma que en Decorani. El Estado es inversionista, es decir, tiene acciones en BOA. ¿Puede deshacerse de esas acciones? Sí, puede deshacerse. Y a diferencia de Entel, Lice,